Pablo Rus, CEO de Exeleva Group, @Rusalmones es su Instagram. Mi computadora piensa. Y fíjate, antes de arrancar el tema, justo hablando de poemas de Pita Amor, Pablo me trae un regalo de cumpleaños. Son 2 libros. Uno es El otoño recorre las islas, un prólogo de Octavio Paz, que debe ser una maravilla, de José Carlos Becerra. Y este que es Al ras de lo posible. Y cuando leo Marisol Salmones, digo, pues este es pariente tuyo. ¿Es tu tía? Sí, así es, Fernanda, sí, es mi tía. Y es justamente de poemas. Así es, así es. Oye, qué bonito, ¿eh? Cántaro de copal, nube, ¿cómo se llama? Ella, Marisol. Marisol, sí, así es, Marisol Salmones, es hermana de mi mamá. Pues es un gran regalo. Pues mira, yo la verdad es que disfruto mucho todo lo que ella escribe, Fernanda, y espero que te guste mucho a ti también. Oye, y regalar poemas es un gran regalo, de verdad. Muchas gracias, Pablo. Gracias. No hay de qué, Fernanda. Un Dice, gusto. he oído que en el eco de sonidos confusos, por debajo el silencio hace trampa y se vuelve una llanura extensa, amplia y casi absoluta. Toda una superficie sin huellas, todo un suelo certero, sobre el cual descalzarse y hundir con cada paso la verdad de la tierra y la carne sobre el mundo. A ver si la traemos de mexicana rifada. Sí, ¿Va? claro. Padrísimo. Sí, por supuesto. Bueno, tu computadora y la mía piensan, la computadora de todos piensan o no piensan. Cuéntanos. Fíjate qué pregunta, Fernanda. La verdad es que, mira, antes de responderla, creo que es súper importante mostrar por qué es tan relevante esa pregunta hoy en día. Toda nuestra civilización, absolutamente toda, está basada en la premisa de que somos los únicos seres en este mundo que pensamos. No solo que pensamos, eso es evidente, pero que somos los únicos que lo hacemos. Fíjate, cuando nosotros platicamos de crear arte, finalmente es una forma de pensamiento. Necesitamos imaginar qué es lo que queremos plasmar en la música, qué es lo que queremos plasmar en la pintura, qué es lo que queremos plasmar en la literatura. Cuando estamos hablando de hacer ciencia, por ejemplo, pues tenemos que imaginarnos los distintos teoremas, los distintos experimentos que queramos hacer, hay que formalizar, hay un método científico, todo eso tiene que ver con nuestra forma del pensamiento también. Cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones de religión, es exactamente lo mismo. Cuando queremos imaginarnos un ser que está más allá, ¿no? Cuando preguntamos qué hay más allá de la muerte, cuando preguntamos ¿existe Dios? Todo eso tiene que ver con una forma de pensamiento. Finalmente, toda nuestra civilización está construida bajo la premisa de que somos los únicos seres que pensamos. Y en realidad nos lo han dicho pues, desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta famosísima frase de Descartes, pienso, luego existo. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, decía que la razón por la cual podemos decir que estamos hechos a imagen de Dios es justamente por el entendimiento que tenemos. Entonces, en realidad, la verdad es que sí se trata de algo súper importante. Es una pregunta extremadamente relevante. Y además, esta parte de que somos los únicos seres que pensamos, ¿qué pasaría si de pronto, por ejemplo, para poner 2 ejemplos de ciencia ficción, en el planeta de los simios, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto un animal, en este caso un simio o cualquier otro animal para esos efectos, viene con nosotros y nos dice, oye, yo voy a opinar sobre lo que estás haciendo? De pronto tenemos un problema. O sea, cuando tenemos otro ser que de pronto puede llegar a pensar, que de pronto puede estar clasificado bajo este pensamiento, de pronto el mundo se nos empieza a tambalear. ¿Por qué tenemos tanto miedo, por ejemplo, de los aliens? No sabemos si existen o no, pero el hecho de que alguien llegue en su platillo volador y empiece a opinar sobre lo que nosotros estamos haciendo como seres humanos, finalmente también implicaría un cambio de paradigma total. Qué invasivo, ¿no? Exactamente, no estamos acostumbrados a nada de eso. Entonces, por supuesto que cuando estamos hablando de términos como inteligencia artificial, cuando escuchamos que un ingeniero de Google nos dice es que esta computadora piensa y siente, el mundo se nos empieza a mover, o sea, el piso se nos empieza a caer porque nunca nos habíamos enfrentado a algo así. De pronto no sabemos cómo actuar, de pronto no sabemos qué hacer, no hay de dónde agarrarnos porque es el piso el que se está moviendo abajo, son los fundamentos de nuestra civilización lo que se está moviendo. Es una pregunta extremadamente relevante y es una pregunta que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero nunca había sido tan importante responderla como hoy en día. A ver, Pablo, mi computadora se comporta, para poder usar términos un poquito para llegar al meollo de este asunto.
Mi computadora se comporta de acuerdo a cómo me comporto yo. Ujú. Lo que yo busco es lo que ella me da. Esta me da, porque no es ella. Claro. Lo que esta me da. Cuando yo consulto algo, esta sigue instrucciones. Sí. Cuando yo busco algún producto o servicio, esta me cataloga dentro de un grupo de personas que le gustan ese tipo de cosas para después enviarme sugerencias. Esto es una reacción, por decirlo así, Ujú. de un algoritmo en base a cómo yo trabajo en ese algoritmo. ¿La Sí. respuesta es pensar o es que- una respuesta de algoritmo? Así, Claro. tan sencillo. Es que fíjate que estás justo dando en el clavo, Fernanda. En realidad estamos aquí en una trampa del lenguaje. Y fíjate, te lo voy a plantear de esta forma. Esta pregunta de si una computadora piensa o no es algo que ha venido a lo largo de la historia, se han venido preguntando en muchas ocasiones de diversas maneras. Imagínate, ya en el siglo XIX, o sea, a finales de 1800, si mal no recuerdo, 1880 más o menos, un autor argentino que se llama Eduardo Holmberg hizo tiene varios escritos, pero uno de sus cuentos que se llama Los autómatas. En ese cuento, él plantea la premisa de qué va a pasar el día que no podamos distinguir entre un ser humano y un autómata. En aquella época, por supuesto, no existía la computadora como tal. Los autómatas, para quienes hayan visto, por ejemplo, la película de Martin Scorsese, ¿cómo se llama? La invención de Hugo Cabret, son estas especies como de monigotes de metal con un mecanismo de reloj súper fino, padrísimo. Después, él ya se planteaba esa pregunta. Después, en 1950, Alan Turing, el padre de la computación, quienes vieron el código Enigma con Benedict Cumberbatch, por ejemplo, ese es Alan Turing, se planteaba más o menos lo mismo ya desde una perspectiva mucho más científica, ¿no? ¿Cómo podemos saber si una computadora está actuando o no está actuando racionalmente? En realidad, Fernanda, se trata, como tú ahorita bien lo estabas señalando, se trata de una trampa de lenguaje. Cuando yo vengo y te digo a ti, Fernanda, tú eres una persona muy sabia por todo lo que has leído, por todo lo que sabes, por todas las cosas que haces, y luego digo, la naturaleza es sabia, evidentemente no te estoy comparando con un árbol, ¿no? O sea, lo que voy es... Pero la palabra es la misma, evoca un sentimiento similar, pero en realidad la palabra sabia aplicado a ti y la palabra sabio aplicado a la naturaleza significa cosas diferentes, aunque evocan lo mismo. Santo Tomás diría que es un poco por analogía. En el caso de la computadora es igual. Cuando yo digo que una computadora piensa, tiene su forma de pensar. Tenemos que entender que la computadora, estas respuestas de algoritmos que nos está dando, o incluso cuando está interactuando sola, como en el caso de la computadora esta de Google, como en el caso de Lambda, es con su propio pensamiento, su propio lenguaje, sus propios circuitos, es su propio método. A eso nosotros como seres humanos le estamos llamando pensar, pero es la palabra que nosotros le estamos dando a la computadora. Ahí es donde está la trampa del lenguaje. En ese lenguaje tendríamos que entender que tú no puedes decir que un animal piensa. ¿Es Exacto. correcto? Sí, en efecto. Porque pensar, fíjense, esto es digno de otro tema. ¿Qué es pensar? Claro. ¿No? Valdría la pena dedicarle en algún momento a tu espacio. ¿Qué es pensar, Pablo? Sí. Pensar es discernir, es connotación de notación, es tener conciencia, que podría ser darte cuenta, ¿qué es pensar? Creo que vale la pena para entonces poder entender que nosotros tendríamos nuestro propio algoritmo en base a nuestro nacimiento, experiencias, conocimiento, y de ahí reaccionas frente a determinados estímulos. ¿Lo Exactamente. platicamos? Sí, por supuesto. Claro que ¿Te sí. parece? Sí. Danos tus datos, por favor. Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram, @russalmones, y también mi correo electrónico es pablo@xeleva.com. Pienso, luego existe. Y lo descartes. Descartes. Vamos Pues, al